determinadas características de los recursos económicos, ¿sí? Hacían que ese elemento sea un activo, ¿sí? Habíamos llegado a mencionar qué condiciones deben reunir esos recursos económicos para ser considerados activos, ¿sí? Sobre todo la posibilidad de asignarles un valor, obviamente objetivamente medido, en moneda, ¿sí? De acuerdo al criterio de moneda de cuenta, en moneda de curso legal. Y acá hemos planteado estos dos interrogantes, y yo no sé si esto se entendió o no se entendió. Me acuerdo que habíamos dejado, Mati me apuntó recién en pasivo, pero bueno, yo quería retomar esto de vuelta para ver si es que se entendió o no se entendió. Sí, no, más o menos, no me acuerdo. ¿Cero preguntas? ¿Qué significaba que el ente puede tener un activo, pero sin haber sacrificado ningún costo para poder obtenerlo? ¿Cuál sería un ejemplo? O inversamente, realizó un sacrificio económico, ¿sí? Pero no logró un activo. ¿Qué se entiende por esto? Profe, ¿podría ser una donación? ¿Cuál de ellos? O sea, un beneficio económico sin un sacrificio. Claro, muy bien. O sea, un activo recibido en donación, ¿sí? Recordemos esto. El activo recibido en donación sería el recurso económico. La fuente que lo financió no fue ni un aporte de los propietarios, ni una prestación de un tercero, sino que fue un resultado. ¿Sí? ¿Recordamos las fuentes? ¿Cómo podían ser? Ajenas o propias, y dentro de las propias estaban los aportes y los resultados de la reinversión de las utilidades de la empresa. ¿Sí? Bien, ¿y quién fue que dijo eso? Yo, Gabriel. Gabriel, bien. ¿Y lo otro? ¿Puede ser pagar alguna deuda? Pagar a una deuda lo que hace es que un activo se va, que es el dinero en efectivo, y la deuda se va. No estaría, o sea, es una situación que puede ocurrir. Solo disminuiría Pero, un pasivo. claro, por eso, pero no está, digamos, en relación con esta frase que está acá. Acá sería al revés. Se incurrió en un esfuerzo, en un sacrificio económico, pero no se logró obtener un activo. ¿Se te Por prendió ejemplo, fuego? un alquiler. Pero ahí recibimos el servicio prestado del uso del inmueble. Tampoco entraría en esta situación. Alguien me parece que más dijo algo. ¿Compraste algo y no sé si te prendió fuego o tuvo un accidente o algo de eso? ¿Puede ser? Sí, pero primero lo compré, o sea, primero ya fue un activo, que después desapareció, es otro problema. ¿Sí? A ver. En el chat te pone, Dani, que es imprimir folletos publicitarios, digamos, y que quedaron guardados y nunca se entregaron, ¿no? Imprimiste panfletos. Ahí es como que primero fue un activo porque parecería que me iba a generar ingreso, que iba a tener utilidad, y después desapareció. Yo digo acá que nunca se logró. Profe, ¿y si estabas comprando una camioneta en el exterior y las exportaciones cerraron? ¿Y qué pasó? Desembolsé el dinero y es como que me hayan estafado a ese nivel, digamos, sería el ejemplo. Y capaz no te llega en este momento, tenés que pagar más.
ese es el que más se parece hasta ahora del ejemplo que apunta a la situación. Tenemos que, lo más fácil es pensar en, imagínense en una situación donde hay un proceso de fabricación o de elaboración de algo, ¿sí? El caso que archipega en esta situación es todo los sacrificios que se pueden hacer para generar una vacuna del COVID y que no se logre la vacuna. Porque en definitiva, supongamos el tema de la comercialización, ¿no? Obviamente, todos los sacrificios de los sueldos de los científicos, los elementos, los tubitos, etcétera, etcétera, son sacrificios económicos para lograr un activo, que es el elemento que luego va a tener la posibilidad de generar ingresos con la venta de ese activo, ¿sí? Y no se logró el activo porque fracasó. Vamos a poner otro ejemplo, una vacuna anticorrupción, por ejemplo, ¿sí? Estaría bueno. Bueno, a eso apunta entonces. Una situación donde hay sacrificios económicos porque se invierten elementos como materias primas, sueldos de científicos, y no se logra obtener el producto terminado, que sería, por ejemplo, una vacuna, ¿sí? Ese sería el ejemplo que estaríamos apuntando acá. ¿Está claro? Bien. Repasemos entonces. Si bien las características son varias, no debemos olvidar esta que parecería que es la que más resalta, que es si este recurso económico no tiene la posibilidad de generar flujos de fondos, ¿sí? Entradas de dinero con certeza o con alta probabilidad de certeza, ¿sí? Eso no va a poder ser un activo, ¿sí? Y esto va a poder ser porque o bien se convierte en efectivo, porque, bueno, entrego el recurso y recibo efectivo, o bien porque lo uso en la producción de otro activo, o bien porque lo puedo permutar. Recuerden que las características eran que eran fungibles estos activos, permutar uno por otro, o bien porque este activo lo uso para cancelar una deuda con un tercero, o bien porque este activo lo uso para distribuir entre los propietarios, ¿sí? Cuando este ente distribuya las ganancias, ¿sí? Bueno, estas eran unas clasificaciones muy simples, prácticamente similares a las clasificaciones de los recursos económicos, y acá tenemos que hacer hincapié en esto, ¿sí? ¿Cómo se incorporan los activos al ente? Bueno, si pensamos en una operatoria normal de comprar, pagar, vender, cobrar, bueno, se incorporan por adquisición, por compra, ¿sí? Pero también, como fue el ejemplo que dijo Gabriel hoy, recibidos en donación, la contrapartida es un resultado porque no hubo un sacrificio económico, o también aportados por los propietarios, ¿sí? Ya sea en el momento de inicio de la vida de esa empresa o en un momento posterior, ¿sí? Esto de la forma de que se incorporan, tengámoslo en cuenta, ¿sí? Para el reconocimiento del activo. Bien, obviamente que o bien se pagan, o bien tengo que pagarlos, o bien los recibo por la donación, o bien los recibo por aporte, y ya dijimos que siempre va a haber un origen o una fuente, ¿sí? Entonces, las fuentes de financiación, que ahora la estábamos llamando, temporarias o transitorias o ajenas o de terceros, como la quieran llamar, y permanentes o propias, ¿sí? Podemos decir que en el lenguaje contable a estas fuentes en general les decimos pasivo, pero por un ratito le decimos pasivo a todas las fuentes, ¿sí? Porque hay quienes se paran y dicen hay un pasivo hacia terceros y un pasivo propio. Bueno, podemos llamar pasivo a secas al pasivo hacia terceros y otro nombre diferente al pasivo propio, ¿sí? Ya sabemos que al inicio de la vida del ente la única fuente de financiación es el valor del aporte de los propietarios de ese ente. Pero cuando empieza el ente a funcionar, a realizar sus actividades, que empieza a comprar, pagar, ganar, gastar, vender, perder, etcétera, etcétera, ya comienzan a generarse el segundo componente, ¿sí? Que tiene que ver con resultados que se generan o, en este caso, pueden empezar a existir financiaciones por parte de terceros, o sea, obligaciones a ser canceladas en algún momento.
Estas obligaciones hacia terceros que representan las fuentes temporarias, transitorias, ajenas o de terceros, se denominan pasivos. ¿Sí? Así. Porque a alguien se le ocurrió, sin entrar mucho en investigar por qué, no tiene sentido que lo sepan tampoco, sepan que la llamamos pasivo. ¿Sí? Decimos entonces, una forma de conceptualizar al pasivo, un enfoque para decir que es un pasivo, mirándolo desde el lado del ente, son los derechos que tienen terceros sobre los recursos del ente. Recuerden cuando hablamos esto del equilibrio entre los recursos y la fuente, dijimos que todos los recursos van a tener siempre una fuente y que una vez que comienzan las actividades, cada recurso se confunde, pierde la relación con la fuente que lo originó, ¿sí? Salvo que en el aporte que hagamos nosotros cuatro, Georgina, Evangelina, Matías y yo de la sociedad, siempre voy a nombrar los que veo acá, este cuadrito de cuatro. En el momento que constituimos la sociedad, tenemos identificado qué activo aportó cada uno, y ese es el valor de la participación o el valor del aporte. Una vez que comienza la operatoria, es muy difícil identificar este recurso con esta fuente, ¿sí? Entonces, lo que permanecen son los derechos que poseen terceros sobre los recursos del ente. Vuelvo a decir un ejemplo que creo que ya lo dije. Si yo pido un préstamo a un banco para comprar muebles de oficina, ¿sí? Y tengo que devolver ese préstamo, o sea, tengo la obligación de cancelar en algún momento, el banco no tiene derecho específico sobre los muebles que yo compré. El banco tiene el derecho sobre los activos, sobre la totalidad de los activos, sobre el universo de los activos. Sobre esos tiene derecho, ¿sí? No específico. Ahora bien, no viene al caso, pero sí viene al caso, existen situaciones específicas donde quienes nos proveen esa financiación tienen el derecho sobre el recurso o sobre el activo, llamémosle ya activo, sobre el activo en el cual nos fue contraprestado. Esos son los casos de lo que se llaman derechos reales de garantía. Son los casos que se conocen como prenda o hipoteca, ¿sí? La prenda es un derecho real de garantía que grava los bienes muebles. Todos los bienes muebles no, los muebles de oficina no. Los muebles que se registran en un organismo que existe para registrarlos. ¿Cuáles son? Los vehículos, los automotores. Hay un registro de la propiedad automotor donde se registra la prenda cuando nosotros compramos un vehículo y el vehículo viene, o sea, no vamos a ser dueños del vehículo totalmente hasta tanto no cancelemos la prenda. Si nosotros no pagamos las cuotas de este vehículo prendado, quien nos vendió el vehículo, se cobra del producido del vehículo, ¿sí? Seguramente tal vez han escuchado. O, Profe, sí, una pregunta que me quedé con la duda de cuando dijiste que el banco tiene derecho sobre la totalidad, digamos, de los activos del sí. ente. ¿Te referís, o sea, a todo lo que compraron con ese préstamo? ¿O a qué? Tiene derecho por el importe que le adeudamos sobre cualquier activo, no sobre Ok. los muebles de la oficina. Perfecto. Distinto es si el banco me hubiese dado un préstamo hipotecario para comprar un inmueble, y ahí sí, es un acreedor específico sobre el producido del inmueble. No pagamos las cuotas, se lo cobra de la venta del inmueble, de ese inmueble, ¿sí? Porque se trata de un bien registrable, de un inmueble registrable, que se registran en la propiedad en el registro de la propiedad inmobiliaria, en el registro de la propiedad, ¿sí? Esas situaciones donde hasta que el ente no termine de pagar el préstamo, no se levanta la hipoteca, así se dice, ¿sí? Mati, ¿sabes qué estoy pensando con estos chicos? Darles acceso al glosario. Bueno, se lo subimos el glosario.
No sé si está tal cual en los ejercicios teóricos de que tienen ellos en la guía. No, no hay glosario. No hay, bien. Hay un ejercicio teórico 1 que es un glosario contable. Y hay un montón de términos que estaría muy bueno, que los tutores se tomaron el trabajo de buscar, tanto en la doctrina como en el diccionario de la RAE, el significado, y es sobre lo que ustedes tienen que empezar a trabajar desde el vocabulario, ¿sí? Así que Mati les va a poner en el curso, o en la parte general, no sé. Sí, le damos acceso al material en la parte general. Claro, porque ahora dije hipoteca, aprenda, bueno, hay cosas que están y está bueno que, Está bueno que las manejen. Van a ver el verdadero concepto para la contabilidad, de créditos, Claro. de esas cosas que por ahí son Exacto. distintas, son acepciones Claro, tal que cual. en otro lugar. Tal cual. Bien, entonces, quedó claro cuando hay una relación de causalidad entre este recurso con esta fuente, son casos excepcionales. Ante una prenda de una hipoteca, ante el momento de inicio donde obviamente que las aportantes, que somos los socios, sabemos qué fuente aportamos, qué recurso aportamos, que la fuente es el propietario, ¿sí? Y bueno, en esos casos digamos que se puede identificar. Si no, lo que permanece es el derecho que tienen los terceros sobre los activos del ente. Bien, se dice que un ente tiene un pasivo cuando, con motivo de un hecho que ya ocurrió, o sea, por ejemplo, me vendió los bienes y no le pagué, está obligado a entregarle activos o a prestar servicios a otra persona, humana o jurídica. ¿Qué es esto? ¿Está obligado a entregar activos o a prestar servicios? A ver, en español, un ejemplo de esta situación. ¿Qué recibió el ente que ahora está obligado a entregar activos? Esto es más fácil. ¿Y qué pudo haber recibido el ente que está obligado a prestar servicios? Puntualmente un ejemplo. Un préstamo. Por ejemplo, ¿Recibió un préstamo dinerario? ¿Un préstamo en dinero? Bien. Y está obligado a entregar activos dinero para cancelarlo. ¿Sí? Eso sería bastante común. ¿Y cómo podría Y ser que reciba? un ejemplo de prestar servicios es, por ejemplo, cuando alguien paga un viaje por adelantado y después tienen que prestar el servicio del viaje, digamos, más adelante, cuando sea la fecha. Bien. ¿Quién habla? Candela, gustos. Candela Augusto. Bien. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el ejemplo. Un cobro por adelantado de algo que el ente aún no contraprestó. ¿Sí? Bien. Y además, la obligación de sacarse de encima esa obligación es ineludible. ¿Qué significa? Que no puedo decir no pago porque no quiero. O es altamente probable. Y acá estamos en el terreno de las contingencias, que esto estaba en la definición de contabilidad. Después vamos a hablar un poquito más de las contingencias. Pero sepamos que dentro de este pasivo hay un pasivo cierto y un pasivo contingente. Que es ese pasivo que está ahí a la guarda, a la espera de que un hecho futuro ocurra para poder cancelarse, ¿sí? Para poder transformarse en cierto, en realidad. Este hecho que tiene que ocurrir lo va a transformar en cierto, pero primero se reconoce como contingente a ese pasivo, ¿sí? Bueno, y deberá efectuarse una fecha determinada o determinable, que eso significa una fecha exacta, una fecha de vencimiento exacto o una fecha estimada, esto es determinado o determinable, ¿sí? O debido a la ocurrencia de un hecho, el pasivo contingente, ¿sí? O cuando lo decida el acreedor, ¿sí? ¿Ok? Bien, sí. Hay una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero está buena porque me parece que es un tema de patrimonio del que ya hablamos antes. Dice, profe, vio que si uno sale de garante de una persona, estimo en un alquiler o algo, y la misma no paga, se hace cargo el garante. En caso de que ese garante sea, aparte de ser garante, propietario de un ente económico, ¿hay alguna posibilidad de que se haga cargo el ente? Por ahí acá lo que se dibujó un poco es el velo patrimonial, digamos. Claro. Lo que hay que ver es si este garante es propietario de un ente,
¿qué tipo de relación tiene ese propietario con la sociedad? Si tiene responsabilidad, o sea, si ese ente es una sociedad anónima, no se va a hacer cargo de la deuda de su socio, de su accionista se va a llamar, ¿sí? Pero si esa sociedad que tiene, el ente, es una sociedad de las llamadas de personas, donde tienen una responsabilidad limitada y solidaria, ahí sí es posible, ¿sí?, que la sociedad que tiene, del cual es propietaria, este garante, pueda tener que responder. No sé si era eso, Mati. Sí, yo lo que entendía es que lo que ella pregunta es, digo, este propietario es garante por su patrimonio propio, personal. Yo, Matías Arroyo, soy garante por mi patrimonio personal. No sé, pongo mi casa, pongo mi auto, pongo mi sueldo para que me embarguen. Como decía Diana, por ahí, aparte de ello, yo tengo una fábrica de pinturas, Matías SRL. Yo como garante no me pueden ejecutar, digamos, el patrimonio. No, de si mi es fábrica. RL y SA, Me pueden si es ejecutar mi casa, SRL y es... Sí. claro, mi auto, mi sueldo, pero no. Bueno, si es SRL o SA, seguro que no. Claro, por eso. Ahora, si es una sociedad de hecho, por Sí, una sociedad ejemplo, simple, las actuales sociedades simples. ahí, De esa sí se puede. de esa, es como que al no estar legalmente constituida, ¿sí?, al no tener, viste que le falta, que tiene este problema de que es irregular, porque vos estás hablando de la SAS, Mati, bueno. Esa No, sí, estoy hablando de la sociedad del artículo 4. sí, es sí, la sí, sociedad sí. simple, la sex sociedad de hecho. Sí. Que ahora se llama así. ¿Se acuerdan, chicos, que yo les dije en la clase anterior que había algo que se llamaba velo patrimonial, que yo les decía que cubría el patrimonio de los socios y los separaba del patrimonio de la empresa? Lo que dice Diana es que si es una sociedad de hecho, las sociedades simples, estas sociedades que no había una separación entre el patrimonio de la persona y el de la empresa, porque no se desdibujaba y lo cubría todo, que puede pasar por dos razones: porque una empresa sea subsidiaria e ilimitadamente responsable, y puede pasar por lo que decía Diana recién. Las ex sociedades de hecho, desde el 2015, sociedades simples, son sociedades que están constituidas, están hechas irregularmente. ¿Qué quiere decir que están hechas irregularmente? Que voy yo, Diana y Evangelina, que le tengo acá primera, a hacer la sociedad y nos quedamos a la mitad. No la terminamos de inscribir. Entonces nunca llegamos a separar nuestro patrimonio. Antes se llamaba sociedad de hecho, ahora se llaman sociedades simples. Es un nombre, no importa, pero ahí el problema es que somos ilimitadamente responsables porque nunca terminamos de taparnos con el velo patrimonial. O sea, nunca separamos nuestro patrimonio del patrimonio de la empresa. En ese caso, puede que terminaríamos embargados por el alquiler que alguien no pagó, digamos, porque un propietario se hizo cargo. Tal cual. Pero una SRL y una SA, como ya nos cubrimos con ese velo patrimonial, el patrimonio de la empresa no es mi patrimonio. Yo tengo parte accionaria o societaria, pero no es mi patrimonio, no está separado. Mi casa del depósito, digamos. No sé si me explico. Y de ser en esas, por ejemplo, en las que no están cubiertas por este velo patrimonial, se toma, por ejemplo, no paga, no sé, lo que haya sido de garante y le sacan, por ejemplo, un auto o la plata en sí que debía la otra persona. ¿Eso se toma como una pérdida para la empresa en sí? Es medio complejo en realidad, porque yo soy el otro socio y te reviento. Claro. ¿Por qué viene esta pregunta, Belu? ¿Tenés un tema particular de esto? Si querés te asesoramos. Pero no, me surgió. De curiosa. Está ¿Quién bonito. habla? De No sé curiosa. quién habla. Belu Zacarías. Pero es muy fina la pregunta que estás haciendo y por eso ok. recontra avanzados. Por eso te digo, es medio complejo. Ya que hayas dicho vos velo patrimonial, a mí ya me jubiló. El concepto de turismo es enorme. Pero... No, porque hay muchas cosas que están en juego acá. Están en juego si el garante puso sus bienes, por ejemplo, sus bienes inmuebles como bien de familia. Hay muchas cosas que están en juego. ¿Y cómo procede? Si primero embargan el sueldo del propietario, su sueldo personal, y después van por la empresa, si la hipoteca, Claro. y puso una casa. Vos viste que, no sé, cuando tenés alquiler, te piden una garantía propietaria. Si vos pusiste tu casa, por más que vos tengas una empresa, seguro primero van a ir por eso. O estimo yo que irán por eso. La verdad. Escúchame, Belén, anotátela, guardátela hasta cuando estés en cuarto, así lo hablas con Garovio en legislación turística. Vos tendrías que cambiar de carrera. Él, más que él, mejor que él no te va a responder nadie. Claro, Garovio es abogado.
Gracias. Pero sí, es una muy buena pregunta, pero es muy difícil también, muy fina. No, porque aparte con él vuelven a ver el tema de las responsabilidades y bien específico de cada una de las sociedades y toda esta cuestión, además de la legislación turística. Así que bueno, nada, él es abogado, obviamente que es lo suyo, y se Iría pueden por ese plantear lado la respuesta, interpretaciones. ¿no? Tal cual, Buena tal cual. pregunta. Bueno, entonces, pasivo. Existió un hecho, una transacción que originó esta obligación. La posibilidad de decir no pago no es voluntad del ente. No puedo decir no pago porque no quiero. Y obviamente tiene que estar, al igual que los activos, posible de ser medido, cuantificado en moneda de curso legal de manera objetiva. Yo no puedo anotar una deuda 10 veces menos de lo que es realmente para mejorar mi situación patrimonial y mostrar que no tengo deudas. A eso se refiere, la medición objetiva, ¿sí? Bien, bueno, cancelarse una fecha determinada y puede ser una obligación de dar, como entregar activos, entregar dinero, o de hacer, como dijo el ejemplo hoy Candela, que cobré por anticipado un paquete turístico y aún tenemos la obligación como agencia de viajes de prestar el servicio. Acá lo que les decía hoy, ¿sí? Lo de la clasificación más importante de los pasivos es ciertos y contingentes. Ciertos, no hay duda de la obligación que deberá ser cumplida. Puede ser a una fecha exacta o conocer la fecha aproximadamente o el importe, pero no quiere decir que eso no sea cierto. En cambio, los contingentes quedan ahí en medio de la nebulosa, eso no quiere decir que no se reconozcan, y están a la espera de que un hecho futuro incierto ocurra. A ver qué ejemplo. Y acá dice, el término contingencia, ¿dónde se menciona? Puede ser cuando yo presto un servicio y al quien se lo presto me dice, espérame que cobro algo y con eso te pago. No, porque ahí yo presté el servicio y él tiene la obligación de pagar. Lo que no tengo con exactitud, la fecha de cobro. Ah. Es una obligación cierta, pero se llama determinable. No importa cómo se llama, no me interesa eso. No quiero que sepan eso. Quiero que sepamos diferenciar de un pasivo contingente. Está relacionado con esto de que algo tiene que ocurrir. Podría ser en el caso de, por ejemplo, cuando se pide un préstamo, el plazo entre que se espera a que te lo autoricen, digamos, y que te lo autoricen es como incierto. No se sabe todavía si voy a tener un pasivo o no. Claro, pero ahí no se sabe si voy a tener un pasivo o no. Y yo, si no recibo los fondos, el pasivo no nace, porque si no entra el recurso, no hay fuente. Eso es una situación que no me generó todavía un activo en el cual yo tengo la obligación de cancelar, ¿sí? Estoy esperando que me lo otorguen. Una vez que me lo otorgan, ya nació el pasivo cierto, en ese ejemplo. No sé si habló, ¿quién habló? ¿Martina? Sí. Bien. Yo. Digan lo que, no importa lo que digan, sea desacertado. Digan lo que les parezca. Profe, el pago de sueldos. A ver, ¿qué cuestión aleatoria o incierta hay ahí? Que estén adeudados por alguna situación. Estén Sí, pero atrasados los pagos. si el empleado trabajó, el servicio se recibió, la deuda es cierta. Que yo la pague el día que corresponde o la pague 5 años después, la certeza no hay duda de que es cierta. Bien. Acá estamos hablando que no hay una certeza en cuanto a esa deuda. Podría ser, profe, si un ex empleado nos denuncia o algo y están esperando que se resuelva el juicio. Tal cual. Recibimos la demanda que nos hizo un juicio porque le pagamos mal, lo habíamos echado y le pagamos mal los componentes que debíamos indemnizar, nos hace una demanda. Hasta cuando tengamos nosotros la información de que es altamente probable que el juicio lo perdamos, reconocemos el pasivo contingente. Luego, cuando el juez diga hay que pagar tanto, ese pasivo contingente se va a transformar en pasivo cierto. ¿Sí? ¿Quién fue el que habló?
Yo te estaba... Ah, iba Gabriel. con Gabriel. Bien. Diani, ¿Qué más? hay dos cosas que por ahí estaría buena aclarar en el chat. Profe, Sí. Dale, Mili. ¿no? ¿el cierto es cuando ya tiene una fecha tipo estipulada? No hay dudas de que tengo una obligación. El empleado trabajó, no hay dudas que le debo el sueldo. El proveedor me entregó las mercaderías, no hay duda que le debo el importe de las mercaderías. Lo que pasa es que ese cierto, a veces, no conozco con exactitud el monto. Miren esto, ejemplo. Recibo el servicio de la energía eléctrica o del gas o del internet. El internet por ahí siempre lo mismo, pero me aumentan a cada rato. Pero no conozco con exactitud el importe y la fecha de vencimiento. ¿El servicio me fue prestado? Sí. ¿La deuda que tengo con el ELAP es cierta? Sí. Pero no puedo conocer con exactitud el monto y la fecha de vencimiento. Es un pasivo cierto, de los que se llaman determinable. No me importa que le pongan nombre. Es cierto. ¿Sí? No hay duda. En cambio, lo otro estoy esperando que el juicio se resuelva a ver si sale en mi contra o no. ¿Sí? Genial. Bien. ¿En más, qué otro Martín? caso se puede dar una contingencia, aparte de en un juicio, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, nosotros, bueno, no quiero volver al ejemplo del garante, pero por garantías otorgadas puede ser, ¿sí? Porque tal vez el juicio puede ser laboral o puede ser un juicio por daños y perjuicios. Los motivos del juicio pueden ser variados. Repito, pueden ser del ámbito laboral o del ámbito que se llama civil y comercial. Un juicio que nos hace un cliente es porque no cumplimos con todas las condiciones que decía el viaje, donde había que llevarlo y traerlo del hotel al aeropuerto, y además era all inclusive, y nosotros mandamos a un lugar donde no le dieron ni desayuno. Eso es un juicio por daños y perjuicios. ¿Sí? Hay uno, por ahí para cambiar el ejemplo, que a mí me costaba mucho también dar otro ejemplo, y por eso le va a servir, que es la provisión por tener que poner de vuelta a tono, digamos, un lugar natural el cual vos explotaste. Las mineras, o las petroleras, digamos, por ejemplo, no me voy a acordar el nombre, no era IPF, creo que era Ledesma, que bueno, hace una explotación en un lugar, no sé, en un recurso natural, ¿sí? Recurso natural, no sé, saca piedra, una minera que saca piedras del lugar. Ellos tienen que generar un pasivo contingente, se llama provisión, no importa el nombre, pero es un pasivo contingente, en el cual ellos dicen, yo hoy estoy explotando este lugar, digamos, estoy explotando una cantera, estoy sacando porquería, estoy explotándolo para sacar oro o lo que sea que tengan que sacar de ahí. Yo ya sé, no sé con certeza, pero tengo alto grado de probabilidad, y seguramente no lo puedo cuantificar ahora, pero lo voy a poder cuantificar o estimar, que más adelante voy a tener la obligación de poner plata y volver a reconstruir o volver a dejar ese lugar en su estado natural antes que yo lo agarre. ¿Me explico? Como Bien. eso es un proceso, ellos lo prevén y saben que van a tener una obligación contingente más adelante de no solo de pagar, sino de hacer que ese lugar vuelva a ser el recurso natural que era antes que estén ellos. ¿Me explico o los mareé más? No, el ejemplo está bien, pero está buenísimo para que yo diga algo que les voy a pinchar el globo. Ese ejemplo es una contingencia, pero de acá a la China. El problema que tenemos con esa contingencia, que como no podemos cuantificarla objetivamente en moneda, en la información contable se informa de manera cualitativa, es decir, se cuenta, se comenta, se pone un párrafo. Pero si yo no puedo medir objetivamente esa situación en moneda, no hay alta probabilidad de ocurrencia que ese hecho ocurra, no la puedo reconocer como un pasivo y en contraposición como una pérdida por ese pasivo que se está generando. Esa es la parte para que veamos que hay varios tipos de contingencias. Empecemos a hablar de eso, ¿no? Bueno, algunas que se reconocen contablemente, cuantitativamente, y que afectan al patrimonio de un ente, y otras que sí son situaciones contingentes, pero seguras en cuanto que son reales, pero hasta que yo no pueda cuantificar objetivamente ese daño, no voy a poder reconocerlas en el patrimonio, sí cualitativamente. Otro ejemplo,
¿Sabes qué? ¿Sabes por qué me acordé de ese, Diana, igual? Porque no me acuerdo si era Ledesma cuál, lo tenían cuantificado. ¿Te acordás que lo vimos en un práctico? Por ahí le reyó el ejemplo. Pero era por ahí. Ah, bueno. Después, Si lo pudieron sí, cuantificar, sí, lo habían podido cuantificar. Yo me parece que me expresé mal recién, pero ¿te acordás que lo vimos, que se lo explicamos también cuando vimos, era de activos biológicos en su momento? ¿Te acordás que lo vimos, que vimos muchas empresas que yo traje? de IEC. Si no, había otro que acabo de leer, hay todas normas que explican esto. Hay una norma que se llama NIC 37, que es una norma internacional, que habla de pasivos contingentes. Yo no me acordaba tanto de ejemplo. Pero Sí, habla la de 37. uno, está tipificado. Para dar otro, por ejemplo, también tiene que ver con la actividad así. La actividad vitivinícola, los que hacen vino y demás, dice que contaminaban el agua. Si, por ejemplo, ya se sabe, porque ya se aprobó en el Senado, digamos, que hay una legislación que a partir del año que viene va a legislar una multa o una manera de volver a resarcir ese agua contaminada, agua potable, nosotros ya tenemos un pasivo contingente, pues sabemos que contaminamos y sabemos que vamos a tener que gastar determinada cantidad de plata, digamos. Hay un hecho Claro, cierto. pero ahí ahí capaz que hay un valor de una multa. Claro, En sí, cambio, sí. reconstruir el lugar de ese bosque. Por eso ya después del primer ejemplo busqué que está tipificado en la NIC, justo. La abrí, no me la acuerdo ni loco, la acabo de abrir, pero... El otro es de un caso que yo vi real, digamos, de un estado contable real. Pero bueno, para dar más ejemplos, porque por ahí siempre quedamos en el juicio y se les complica entender que puede haber algo más que un juicio. Sí, no, acá la cuestión es, ¿va a afectar el patrimonio ese pasivo contingente si lo puedo cuantificar objetivamente? Si no, simplemente será un pasivo contingente que se informa de manera cualitativa hasta que no se conozca, se pueda medir objetivamente esa situación. ¿Sí? Sí, está también justo el de la cantidad buscando. Hay acá uno que pone Gregorio, que por ahí está bueno para desmitificar en este caso, porque en realidad eso es como que ya es un pasivo cierto. Habla de que puede ser lo que pasó con las agencias de viaje este año, que no daban fechas de viaje por el COVID, pero en realidad la obligación de prestar el servicio ya lo tenían, lo que no sabían por ahí era la fecha en la cual podían dar un viaje. Claro. Ahí no es con ningún contingente. Eso se llama anticipo de cliente y ya está. Vos pensás que en ese caso, esas agencias de viaje, para tener un pasivo cierto, cobraron o contrataron, los clientes hicieron un pago a cuenta parcial, total, de esa situación. La agencia recibió un activo de esos clientes. Yo, por ejemplo, tengo las entradas para el Cirque du Soleil, que me salieron carísimas y que nunca se llevó a cabo. Y bueno, nada, eso, ellos tienen un pasivo cierto para conmigo. No hay ningún contingente de ningún lado. Es como dar una seña. En un caso Exacto, de yo hago una seña, se llama anticipo de cliente, es una obligación que vos tenés. En este caso es una seña del 100%, pero, claro. pero es una... Después Sol, arriba ponía que si puede ser que la posibilidad de ciertos insumos que son necesarios para la producción suban de precio. Es todo muy cualitativo ese ejemplo, claro. Porque en realidad si suben de precio, ¿qué es porque le voy a deber más al proveedor? ¿O porque nunca compré? Acá para que exista un pasivo cierto contingente, en este caso que se pueda cuantificar objetivamente, o bien está afectando el patrimonio porque estamos teniendo una pérdida por este juicio, por ejemplo, o bien, si es cierto, es porque ya recibimos una contraprestación y la estamos debiendo. ¿Sí? Sí, aparte por ahí es medio complejo con un proveedor porque digo, por más que sean dólares, seguramente esté indexado o haya variables que ya te lo ajusten. No es que vos vas a tener que crear un pasivo contingente, una provisión para eso, como para decir, bueno, por las dudas que el proveedor me aumente. Claro, bueno, podés informarlo abajo. Sí, seguro. No sé si eso sería un caso. Pero bueno, eran esos dos que estaban buenos por ahí para... Bien. Bueno, clasificaciones, obligaciones, según en qué consista sacarme de encima ese pasivo, dando activos, ya sea dinero u otros activos, o haciendo, por ejemplo, entregándole el voucher para el viaje cuando ya lo había cobrado. Según las características del acreedor, a ver qué significa esto. Un acreedor o una deuda comercial sería ¿con quién? ¿Con los clientes?
¿Los clientes les debo o me deben? Estamos en deudas, en obligaciones. Por ejemplo, o sea, con un acreedor sería, por ejemplo, con el banco, si te dan un préstamo lo tienes que volver, un Pero, crédito, ese no algo. pero esa no sería comercial, sería... Financiera. Financiera. Con los Exacto. proveedores sería. Exacto. La comercial sería con los proveedores, con quien nos proveen los bienes o servicios, ¿sí? Financiera sería cuando recibí con un banco, una institución que me prestó dinero. Fiscales, ¿qué les parece? Con los entes de recaudación. ¿De recaudación de qué? De O la impuestos. FIP De o impuestos, de impuestos. Por ejemplo, ¿quién? La FIP. La FIP, ARBA, ¿sí? ¿Y sociales y previsionales? Sociales y previsionales. por los aportes que yo tenga que hacer de los empleados. Exacto. Sociales son las deudas sociales, son las deudas que tiene el ente con sus empleados. Y previsional tienen que ver con las deudas que el ente tiene porque está obligado a aportar para la jubilación, para la obra social y otros componentes que no vamos a hablar ahora de los empleados. ¿Sí? O sea, los sueldos y las cargas sociales son pasivos sociales y previsionales. Así se llaman. Y esto lo hablamos hace un ratito. ¿Con garantía o sin garantía? ¿Con garantía cómo podía ser? ¿Con garantía? Garantía. Prendaria. Prendaria. ¿Y la otra? Hipotecas. Hipotecaria. ¿Quién habla? Claudia. Claudia. Bien, y también sepamos que la garantía personal, acá estaba el famoso garante ese que tenía una sociedad, y que bueno, nada, que tenía que ver si la sociedad se iba a hacer cargo, toda esa película que nos hicimos, que está muy bien planteada, o sea, que planteen, nada, no pudimos resolver bien porque tenían que ver muchas cosas que eran específicas de cada situación. Pero también puede ser una garantía personal que se llama aval, ¿sí? Con B corta. Y sin garantía cuando no está garantizado con nada, ¿sí? Bien. Entonces, así volvemos a nuestros recursos iguales a fuentes de financiación de terceros y fuentes de financiación propia. A los recursos económicos ya los dejamos de llamar así, hablamos de activo. A las fuentes de terceros o ajenas o transitorias o temporarias, las vamos a llamar pasivo hacia terceros o pasivo a secas. Y a las fuentes propias, las vamos a llamar por 2 segundos pasivo propio, porque ya la llamamos patrimonio neto. Y acá es importantísimo, importantísimo que presten atención y que entiendan que el patrimonio neto es un concepto muy abstracto que va a depender de los valores concretos que le demos al activo, o sea, a los bienes y derechos, y al pasivo, o sea, a esas obligaciones que el ente tiene con terceros. ¿Sí? ¿Por qué se le llama neto? Vamos a ver varias definiciones, pero vayan pensando que el patrimonio neto nadie lo vio, nadie lo tocó, nadie sabe si es alto, si es bajo, si es morocho, si es rubio, si es albino, ¿sí? Quiero que entiendan este tema de la abstracción. Así como yo sé que les quedó haciendo ruido esto de los 4 socios, Diana aportó dinero, Matías aportó un notebook, un escritorio, Claudia aportó un inmueble y Fernanda aportó un avance. Concretamente están los activos aportados y la fuente es el valor del aporte de los propietarios. Ese es el patrimonio neto en el momento cero. Miren cómo esta fuente es abstracta y el monto de esta fuente depende de los valores concretos que le hayamos dado a lo que aportó Diana, que no hay duda porque es dinero y el dinero tiene valor nominal, al inmueble que aportó Claudia o Matías,
los escritorios y la computadora que aportó Milagros. Entonces, ese concepto de abstracción empiecen a pensar desde el momento cero del inicio de un ente, para después ya van a ver que aparece un segundo componente del patrimonio neto que es tan abstracto como el primero, ¿sí? ¿Me están siguiendo esto de lo abstracto? Tiene que ver con ese equilibrio. Todos los recursos son financiados por alguien. En el momento cero, los recursos aportados, ¿por quién son financiados? Por los propietarios. O sea, esa financiación es el valor del aporte de los propietarios. ¿Sí? Inalterable, ya lo venimos diciendo de los recursos y las fuentes, obviamente en cada uno de los momentos de la vida de cualquier empresa, cualquier ente. Y acá justificamos por qué se le dice patrimonio neto. Van a ver que a veces yo digo patrimonio, a veces digo patrimonio neto, ¿sí? Porque digamos que el concepto de patrimonio es más universal y más, ahora vamos a dar uno. ¿Por qué le decimos neto? Por la forma de que se calcula. Al valor de los bienes y derechos que tiene un ente, le restamos las obligaciones que tiene con terceros, y esa diferencia es el valor de la participación de los propietarios. ¿Sí? Así se lee. ¿Sí? Valor de la participación de los propietarios sobre el remanente entre el activo y el pasivo. Obviamente que al momento cero no hay pasivo, si todavía no tenemos deudas. Recién nos unimos los socios y comenzamos la sociedad, con su objeto, su objetivo, su domicilio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, varias cositas para agregar de patrimonio neto. Representa el derecho que tienen los propietarios sobre los activos del ente, es la financiación propia, es un concepto abstracto, ya lo recontradije, lo voy a seguir diciendo, ¿sí? Que va a depender de los valores concretos que le demos al activo y al pasivo. Esos deben estar medidos objetivamente, y así va a quedar medido objetivamente por consecuencia el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, dicho de otra manera, es el valor residual, o sea, yo dije el remanente entre el activo y el pasivo, de restarle al valor de los bienes y derechos propiedad del ente, el valor de los derechos que tienen terceros sobre dichos bienes. Recuerden que una forma de definir el pasivo fue eso. Es el derecho que tienen terceros sobre los bienes del ente. Bueno, si yo a los bienes y derechos le resto el valor de los derechos que tienen terceros sobre esos bienes y derechos, por diferencia, me queda este residuo que se llama patrimonio neto. En todo momento de la vida del ente, el patrimonio neto representa el valor económico, y sí, medido en moneda, ¿sí?, de los derechos de los propietarios sobre el remanente entre el activo y el pasivo. Y acá, atenti. Hasta ahora dijimos que el primer componente del patrimonio neto es el aporte de los propietarios. Yo cuando diga aporte de los propietarios o diga capital a secas, es el nombre, el lenguaje, no es vulgar el término, es el lenguaje generalizado que se le da al aporte de los propietarios. Y ojo acá, esto me lo dan los años que doy clase, que el concepto de capital desde la economía o desde la administración no es el mismo. Yo aporté capital. No, vos aportaste un activo, que el valor de ese activo representa tu participación en el capital, ¿sí? Ojo con el término capital desde la contabilidad, ¿sí? Nosotros lo entendemos como un sinónimo del valor del aporte de los propietarios. Ya vamos a ver que capital va a tener un apellido, depende de qué tipo de sociedad es, ¿sí? Pero a lo que voy, entendámoslo como este concepto general, aportes de los propietarios, ¿sí?
comenzamos la sociedad los 4, se me fue Mati, somos 4 mujeres ahora, ¿sí? Bueno, comenzamos la sociedad, cada uno aportó algo y empezamos, ¿sí? Y empezamos a prestar servicios, a gastar, etcétera, etcétera. Transcurrido el ejercicio económico, que ya lo definimos, ¿sí? Ese periodo en el cual los entes cuantifican la ganancia de igual duración, de un año, ¿sí? Ya aparece el que llamamos segundo componente del patrimonio neto. El segundo componente del patrimonio neto, que es el resultado del ejercicio, en este caso, número 1. ¿Y qué va a pasar con este resultado del ejercicio? Y bueno, si tuvimos más ganancias e ingresos que gastos y pérdidas, el resultado del ejercicio neto es una ganancia. Ahora, si tuvimos más gastos y más costos y más pérdidas que servicios prestados, ese resultado del ejercicio va a ser una pérdida, ¿sí? Esto de superávit y déficit tiene que ver con los entes sin fines de lucro, ¿sí? En un ente con fin de lucro, la ganancia del ejercicio, se llama ganancia, en un ente sin fin de lucro se llama superávit. Lo mismo con pérdida y déficit, ¿sí? Entonces, estamos descomponiendo el patrimonio neto en 2 componentes, valga la redundancia. Aporte de los propietarios, llamado comúnmente capital, y resultados de ejercicios, el 1 más el 2 más el 3. ¿Qué vamos a decirle ahora a eso? Resultados acumulados. Resultados acumulados que no tienen ni color, ni tamaño, ni nacionalidad, ni religión, ni nada. Son de aire. ¿Sí? Son lo que nos permiten, cuando son positivos, financiar los activos. Los resultados que son ganancias y no se retiran por los propietarios, engordan el patrimonio neto y me permiten financiar activos. Son otra fuente de financiación propia. ¿Es muy chino esto? Va, capaz que si saben chino, no. Es más difícil esto que chino, ¿o no? Entonces, ya dijimos, patrimonio no es lo mismo que capital. Que el único componente del patrimonio sea el capital en el momento 0 es una cosa. Ahora, patrimonio es más amplio, porque tiene el valor del aporte de los propietarios más menos el resultado del ejercicio 1 más menos el resultado del ejercicio 2, y bueno, depende si fue una ganancia o una pérdida. ¿Sí? 2 componentes del patrimonio neto. Muy abstractos, ambos. Estos resultados acumulados no son otra cosa que la acumulación del resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. Si hay distribución del resultado entre los propietarios, obviamente que este resultado acumulado se achica. Y obviamente que los propietarios en algún momento queremos retirar las ganancias, si no, ¿para qué somos socios? Nada más. ¿Para decir que somos socias? No. Cuando retiremos las ganancias, esos resultados acumulados se van a achicar. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podrías volver un segundo a la filmina anterior? Sí. No me quedó muy claro lo de los ejercicios. Sí. Ejercicio económico. ¿No pasamos ya a eso? El basamento de la contabilidad. Ejercicio, recuerdan que era ejercicio económico, empresa en marcha. ¿No lo vimos todavía esto? Capaz que no lo vimos. No, me parece que no. Ah, bueno. Yo pensé que sí. Empresa en marcha seguro, lo vimos cuando vimos ente, seguro. Habíamos hablado de 3 basamentos de la contabilidad. Ejercicio económico, empresa en marcha y moneda de cuenta. Tal vez vimos solo empresa en marcha y no vimos ejercicio económico.
Bueno, ahora lo vamos a ver. Igual es muy simple esto. El nombre no tiene nada que ver con la educación física, ¿sí? Ejercicio económico son los periodos de igual duración en que se divide la vida de un ente. ¿Por qué de igual duración? Para que se puedan comparar, ¿sí? Estos periodos de igual duración son de 12 meses. Al cierre de cada ejercicio, los entes calculan, determinan la ganancia o la pérdida del ejercicio, ¿sí? Y si bien son de 12 meses, no necesariamente deben coincidir con el calendario. Los entes pueden tener un inicio de ejercicio 1 de agosto y cerrar los 31 de julio de cada año, ¿sí? En ese momento donde se conoce toda la información que se vuelca en estos informes contables de uso generalizado, que son los estados contables. Lo que más sentido va a tener para sus conocimientos, que es cuando pasemos toda la parte de proceso contable y veamos los estados contables, ¿sí? Analizar los estados contables es lo interesante de esta materia para ustedes, ¿sí? Ese es el ejercicio económico. Pensé que estaba antes la Filmina, bueno, un error de mi parte. A eso no, O que no sea, eso entendía. sería el primer ejercicio. Claro, el primer ejercicio entonces, si generó yo tenía el valor del capital era 1000, y el ejercicio luego de haber trabajado, vendido, gastado, ganado, perdido, etcétera, etcétera, el periodo ese arrojó una ganancia neta de 100, al cierre del ejercicio el patrimonio neto es de 1100. Ahora vamos a un ejemplo numérico. ¿Sí? Ahora con los ejemplos numéricos lo vamos a entender mejor. Acá está, mira, acá tengo uno, hermoso. Vamos a suponer que en un momento cero, que no se debería llamar cero, me hago cargo del error, porque cero piensan que es cero cuando están haciendo la sociedad. Y si están haciendo la sociedad, es raro que ya haya una obligación para con terceros. Es raro que ya haya un pasivo, ¿o no? Sí, porque estamos conformando la sociedad. Así que supongamos que este momento M0 es M1. Miren esta situación. Hay activos por un total de 1000, hay pasivos, o sea, deuda con terceros por un total de 400, calculamos por diferencia el patrimonio neto y me da 600 pesos. ¿Cuál es la lectura de estos 600 pesos? Que por cada un peso que hay en el activo, 0,60 es de los propietarios. Obviamente que estoy diciendo propietarios en general. Todo va a depender de cuánto Evangelina aportó, cuánto Claudia, cuánto Victoria y cuánto yo, para ver qué parte de esos 0,60 de cada una, ¿sí? Si todas aportamos lo mismo, el 25% para cada una, ¿sí? Esa es la lectura. O sea, la parte del activo que no está financiada por terceros es la participación que tienen los propietarios, ¿sí? Bien. Pensemos en un momento posterior, M2, porque ese dijimos que era M1. Otra foto, ¿sí? Cuando yo hablo de esto, tienen que pensar esto. Una foto del patrimonio, una fecha, una foto, un momento posterior. ¿Qué pasó en el medio de todo? Vendí, gané, gasté, perdí. Todo pasó. Compré, pagué, cobré, todo. Nueva foto. Activo 1500, pasivo 500, patrimonio neto por diferencia 1000. ¿Sí? Entonces, atente acá, atente acá. Ya sabemos cuáles son los dos componentes del patrimonio neto. ¿Cuáles eran los dos componentes? Chinos. El activo y el pasivo. Los dos componentes del patrimonio neto, no los elementos del patrimonio, los elementos que es el activo y el pasivo, los dos componentes del patrimonio neto. Los aportes y los resultados. Capital y el resultado. Exacto, bien, perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir si no tenemos más información que esta? Entre esta foto y esta foto, el patrimonio neto aumentó en 400. ¿Cuáles pudieron ser las causas de la variación del patrimonio neto ocurridas entre M0 y M1 o M1 y M2? ¿Cuáles pueden ser? Si dijimos que hay dos componentes, ¿qué pudo haber pasado?
Que haya un aumento de capital. Sí. Y nada de resultado. O Que no haya Resultado y nada de capital. costes. resultado y no aporte. O un poquito y un poquito. ¿O no? Claro. Y bueno, a eso vamos. Para nosotros, descartar que no hubo ninguna transacción con los propietarios, que las transacciones ¿cuáles pueden ser? Que aparezca una quinta socia, o que Evangelina se pelea y se va y se lleva su parte, o que yo aporto un nuevo aporte de capital. Bueno, esas son las cosas que pueden pasar con los socios. Nuevos aportes o retiros. Ojo que algunos se puede ir también. Si descartamos que no hubo ni aportes ni retiros de capital, estos 400 fueron resultados. Y en este caso, ganancia. ¿Me siguieron? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Entonces, si los dos componentes del patrimonio neto son los aportes, comúnmente llamados capital, y los resultados acumulados, significa que el aumento de 400 pesos pudo haberse originado en un aumento de los aportes, nuevos aportes, un aumento de los segundos, ganancia, o en cualquier combinación. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Miren que hay que prestar atención acá, ¿eh? Bien. Ahora está. Ahora estaba. De los tres, ya vimos empresa en marcha. Acá estaba. Ejercicio económico, por suerte, ya lo dije, porque ya lo sabía. Bueno, y acá está. Sí, bueno, esto es ejercicio económico, ya lo dije, acá lo tienen para leer, la de igual duración, bla, bla, bla. Obvio, porque si no dividimos la vida del ente en periodos, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el ente termine, desaparezca y ya seamos viejos y se murió para saber si ganamos o perdimos? El concepto se creó para esto. El intervalo para cuantificar la ganancia. ¿Sí? Bueno, porque de igual duración, para poder comparar. El ejercicio número 1 arrojó una ganancia de tanto, lo comparo con el 2, mismo periodo, mismo tiempo, bueno, a ver qué me pasó. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos con el gráfico este de M0 y M1 y este patrimonio neto de 600 y este de 1000, sigamos concentraditos con esto. Bueno, el resultado es la variación cuantitativa del patrimonio neto, en nuestro ejemplo 400, que no fue motivo de transacciones con los propietarios, o sea, que no fue motivo de un aporte de las propietarias. Si no fue aporte, es porque fue resultado. ¿Vamos o no? Del periodo, de un mes, de 5 meses o del ejercicio económico. No importa de cuánto tiempo. Bien. ¿Cómo lo calculamos a este resultado que va a ir a engordar o adelgazar al patrimonio neto si fue una ganancia o si fue una pérdida? ¿Cómo lo calculamos? Dos maneras. Una, simple, pero que no me sirve para nada la información. Otra, que la vamos a aprender más adelante cuando ya conozcamos más los tipos de resultados. Una es por diferencia patrimonial, y esto imagínense, si yo dije hay una lectura del patrimonio y otra lectura del patrimonio, por diferencia entre dos lecturas del patrimonio, puedo conocer el resultado. Y la otra es conociendo, es una metáfora que nunca me cerró, pero hablan así la doctrina, ¿no? Habla de la confluencia de ingresos y egresos, o de la corriente positiva y negativa, o de la, otros hablan de la vertiente positiva y negativa de resultados, ¿sí? Medio zaraza para mi gusto, pero así lo hablan los autores. Y acá lo que está entre paréntesis no es menor, porque está entre paréntesis. Pero simplemente les voy a decir que como nosotros en la unidad 3 vamos a abordar con profundidad este tema, un tema un tantito complejo, no vamos a hablar mucho de esto ahora. Pero sepamos que hay diferentes unidades de medida, no porque no sea peso y sea otra moneda, o que sean kilos. Unidades de medida tiene que ver con
si tomo en cuenta la moneda que pierde o gana valor o corrijo la moneda por la inflación o la deflación. Eso tiene que ver con unidad de medida. Y criterio de evaluación o medición tiene que ver si yo adopto para medir los activos el criterio de ¿los dejo al valor que los incorporé? ¿O tengo en cuenta al cierre del ejercicio si ese activo aumentó de valor? Lo vamos a ver cuando veamos la unidad 3, después de ver la unidad 4, que para mi entender es más simple que la unidad 3. ¿Sí? Sepamos que eso es unidad de medida y criterio de evaluación o medición. Vamos a ver esto entonces ahora, que no tenemos que agregar mucho más, ya casi lo tenemos cocinado el tema de calcular el resultado por diferencia patrimonial. Casi lo tenemos. Recuerden nuestro ejemplo. Patrimonio neto final, 1000, menos patrimonio neto inicial, M0, 600. Pero ¿qué pasa? Si hubiera habido durante M0 y M1, hubiera habido un aporte de 100 pesos de Evangelina y un retiro de Milagro que se llevó su participación de 200, y yo no saco el efecto del aporte y del retiro, esto no me va a dar el resultado, me va a dar cualquier banana. Voy de vuelta. Para saber si esos 400 pesos de nuestro ejemplo son resultados, ya tengo que suponer que no hubo ni aportes ni retiros. ¿Por qué? Porque si hubiese habido un aporte de Evangelina de 100, entre el momento, esta F tómenla como M1 y M0, entre M0 y M1, Evangelina hizo un nuevo aporte de 100 pesos, aporte de capital, entregando una silla, valuada en 100 pesos. Entregó un activo por 100 pesos, aumentó su participación en 100 pesos. ¿Sí? Si hubiese sido así, el patrimonio neto final de 1000 tiene adentro 100 pesos de capital que no tenía en M0. Si yo no saco esos 100 pesos restándolos, decir que 400 pesos fue resultado es mentira. Porque el patrimonio neto al momento 1 engordó en 1000, pero porque hay 100 de Evangelina. Entonces esto es matemático, una cuenta muy pava matemática. Si el ejemplo es así, durante M0 y M1 hay un aporte de Evangelina de capital de 100 pesos. ¿Cuál fue el resultado del ejercicio? Ganancia. ¿Cuál fue? Me quedo sin batería ya. ¿Cuál fue? A ver. ¿Cuál fue? No hubo retiro, solamente el aporte de 100 de Evangelina. No escuché. ¿Cuánto fue el resultado? Una ganancia. ¿De cuánto? 300. 300. Muy bien, Joaquín. Muy bien lo que dijeron. 300. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque M1 tiene 100 de aporte, el componente número 1 del patrimonio. ¿Sí? Entonces, si entre uno y otro hubo una diferencia de un aumento de 400, 100 se debieron al aporte de Evangelina. 300 fue resultado. Sigamos practicando. Mismo ejemplo. Evangelina aporte de 100. Diana se retira y lleva su aporte original, donde estaban los 600, había 200 de aporte de Diana. Diana se retira en este periodo M0 y M1 y se lleva sus 200 pesos aportados de capital. ¿De cuánto fue el resultado? Es matemática esto, ¿eh? 200. 200.
500. 500. A ver. ¿Cómo lo pensaron? No, ¿Cómo han necesitas el hecho? aporte de 100. O despejan la fórmula con matemática, que la deben tener trillada de las matemáticas que deben odiar más que contabilidad, estoy segura. O la hacen como lo hago yo. A ver, dígame cómo lo pensaron. El resultado de 400 menos los 100 del aporte más los 200 del retiro. Más los 200 del retiro. Y da 500. Y da 500. A ver, yo digo así. El patrimonio era de 600, 100 aportó Milagros, o Evangelina, 100 aportó Milagros, hubiese llegado a 500, 200 retiró Diana, quedan 300. ¿Me están siguiendo o no? Y el capital y el patrimonio neto al momento final es de 1000. Entonces no me estaría dando. Yo no sé por qué, no lo estoy culpando, esto es generalizado, en contra uno acá, toda la vida, todos los años, esto cuesta. Y parece tan simple, pero cuesta. Vamos de vuelta. Creo que yo tipo lo estoy haciendo en la hoja. Y es, el patrimonio neto final son 600, ¿no? No, al final es 1000. Sí, Ah, acordate entonces lo estoy haciendo al revés, está bien. acordate que se había incrementado en 400 pesos de mesero M1. Acordate. Claro, lo estoy haciendo al revés. Ah, a ver. Está bien, entonces el resultado es 1100. Pero piénsenlo conmigo. Había 600. Más el aporte de Evangelina se fue a 700. Menos el retiro de Diana quedó en 500. Y ahora al cierre hay 1000. ¿Cuánto fue el resultado para que al cierre haya 1000 a pesar del aporte y del retiro? 500. 500. 500. ¿Sí? ¿Está? O despejen o pasen como quieran, o piénsenlo cronológicamente, porque se supone que el resultado del ejercicio o del periodo se conoce al final y los aportes y los retiros ocurrieron durante. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la manera de determinar el resultado por diferencia patrimonial, pero ¿qué problema tiene? Y una porquería. Te digo, ganamos, le digo yo a todos los accionistas importantes, lo único que les puedo decir, ganamos 500. Bueno, pero ¿cuáles fueron los ingresos? ¿Cuántos vendimos? ¿Qué gastos tuvimos de sueldo? No sé, ganamos 500. ¿Sí? Una información que nos sirve para el objetivo de la contabilidad de brindar información útil para la toma de decisiones. Zaraza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, obviamente que en nuestro caso era una ganancia, porque el patrimonio neto aumentó, y bueno, no me permite conocer las causas. Acá tenemos, miren esto, así es como tienen que pensar una estructura o situación patrimonial. Patrimonial. Un activo a la izquierda, financiado por el pasivo y el patrimonio neto a la derecha, ¿sí? La participación de los propietarios, que dijimos hoy, 0,60 por cada peso que hay en el activo, un momento posterior, donde el activo varió, el pasivo varió, el patrimonio neto varió, la diferencia entre las dos cuantías del patrimonio neto, los 400, ¿sí? Bueno, si sacamos o suponemos que no hubo ni aportes ni retiros, la diferencia entre estos dos momentos es resultado. Por eso decimos que una definición de resultado, ¿qué es? Es toda variación cuantitativa del patrimonio neto no atribuible ni a aportes ni a retiros. ¿Sí? Sí, no hubo ni aporte de Evangelina, ni retiro de Diana, ni todos los socios quedamos todo igual, nadie hizo nada, los 400 fueron resultado. ¿Qué tipo? Ganancia. ¿Cómo se compone? Ni idea. Ni idea.
Capaz que fueron Profe. 2 millones de pesos de resultados positivos, 1.999.600 de resultados negativos. ¿Cuáles? Ni idea. Sí. A mí me cuesta un montón esta parte, como Sí. que, y esta parte es re primordial como para todo el resto, y me Sí. trabo un montón con lo de aportes y retiros, o sea, como que, Sí. no sé, me ¿Quién habla? recuesta. ¿Quién habla? Julieta Bertolo. Sí, sí, Julieta. Te entiendo, a mí me pasaba lo mismo. Y encima yo estudiaba contador, así que bueno, me imagino. Sí, esto es práctica. Ahora vamos a ver después hay unos ejercicios teóricos. No sé si Mati estarán ahí los de la empresa Soleil y eso, si están para calcular cuál es la respuesta. No sé si está Mati o se fue. Bueno, ahora después vamos a practicar con eso, ¿sí? Con eso de multiple choice. Sí, el tema, yo creo que el tema pasa por la abstracción del patrimonio neto. Porque es como que cuesta decir, bueno, el ente tiene este vaso. Bueno, ¿y cuál fue la fuente? La deuda con el proveedor porque aún no lo pagué. O el ente tiene este vaso. ¿Cuál fue la fuente? Dinero en efectivo, o sea, permuté este vaso por dinero. O, ¿cuál fue? El ente tiene este vaso. ¿Cuál fue la fuente? Y la fuente fue el aporte del propietario. O sea, yo aporté el vaso, pero no tengo derecho sobre el vaso. Tengo derecho sobre la diferencia entre la totalidad de los activos menos la totalidad de los pasivos, porque soy la propietaria. ¿Sí? Ahora, estos 400 que dice acá, que fueron un resultado, porque no hubo ni aportes ni retiros, ¿por qué motivos surgieron? Y bueno, porque una gestión donde los resultados positivos que se generaron superaron a los negativos, o no hubo ni una sola transacción ni operación. Pero, como dice acá abajo, hubo hechos que hicieron que se modificara el valor de los activos y pasivos. Imagínense que no hubo ni una sola compra, ni venta, ni nada de nada. Pero lo que teníamos en el activo era moneda extranjera. Y supongamos que al cierre del ejercicio, este M1, tenemos que medir la moneda extranjera al valor de la cotización del cierre. Habíamos comprado $2 a 2 pesos, al cierre están 500. Ese incremento de valor de los activos, si lo reconocemos como criterio de medición, generaron un resultado y no hubo ninguna transacción. Ni vendimos, ni gastamos, ni compramos, ni vendimos, ni ganamos, ni per nada. Por el solo hecho de que incrementaron el valor de los activos, se pudo haber producido una ganancia de 400 pesos. Esa pudo haber sido la causa. ¿Sí? No pensemos siempre que hay transacciones, operaciones, actividades. ¿Sí? Como puede haber pasado al revés. La desvalorización de bienes porque cambió la moda y a nadie más le interesa hacer paseos al tigre. Por decir cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Perdimos todo lo que hemos invertido en publicidad, en contratar personas que tenemos que pagarle igual, no sube nadie cualquier cosa, por decir en algún servicio, ¿no? No sé si el ejemplo es feliz, pero bueno, para pensarlo desde ese lado. Entonces, no siempre el resultado, primero tenemos que pensar en los dos, no pensemos siempre en positivo y negativo. No siempre se dan o se originan porque hay una transacción. También se pueden originar por estas situaciones, como dice acá, que hicieron que se modifique el valor de los activos y los pasivos, o los pasivos. La otra manera de calcular el resultado, que obviamente me sirve para tomar decisiones, es conocer cuáles fueron los resultados.
cuáles fueron esta corriente positiva, resultados positivos, y cuáles fueron los negativos, o cuáles fueron los hechos del contexto, como el valor del aumento de la moneda extranjera. ¿Cuáles fueron? Y bueno, depende cuáles fueron, ¿sí? Nosotros vamos a poder conocer justamente los motivos y las causas. ¿Por qué gané 400? Y bueno, por todas estas causas, estas positivas y estas negativas, en neto dan 400. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a hacer alguna actividad. Mati, ¿estás ahí o no? Acá estoy, Dani. Justo me habían Bueno. llamado con un tema. O vamos a ponerle los teóricos esos del otro día para ver que calculen el resultado por diferencia patrimonial. ¿Querés que hagamos O vamos el test? El test tiene una pregunta teórica de resultado por diferencia patrimonial. En realidad Bueno, hay que calcular el patrimonio al inicio. El resultado es Dale. para atrás. Bueno, ¿Vamos? dale. Son un par A de ver cómo van con la, preguntitas de lo que a ver vimos cómo en van clase. con la comprensión. O con Un la par de atención. preguntitas de lo que vimos en la clase pasada. Se los dejo por el chat. En 10 minutos tendríamos que tenerlo, pero súper cocinado. Súper cocinado. A ver, a Súper trabajar. A poner en práctica, a transferir los conocimientos, porque escuchándome a mí no van a aprender nada. Solo.